Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película Yourself and Yours, película que está incluida en la sección oficial de esta 64 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de esta película, pues es un placer tener hoy aquí con nosotros a su director, Hong Sang-soo, y a sus dos actores protagonistas, Lee Yoo-jung y Kim Joo-hyuk. Si hay preguntas, ya empezamos a pasar el micro. Aquí tenemos una en la segunda fila. Hola, me gustaría saber cuál es el origen del comportamiento de la chica protagonista. ¿Por qué se comporta como lo hace? Entonces a la actriz, ¿no? La pregunta. ¿A la actriz o al director? Al director, que quiera sí, responder. quiera, ¿no? 지금 감독님과 여자 배우님 두 분께 드리는 지금 질문인데 이 여자 주인공이 이런 행동이 시작되게 되는 그 원점이 뭘까요? It's mystery of life. Es el misterio de la vida. No se sabe por qué una persona puede actuar de esa manera por alguna razón por conveniencia, y la verdad es que de hecho no lo sabemos, lo desconocemos. Eso es lo único que quería decir. Explicar si se desconoce sus motivaciones, cómo pudo interpretar el personaje. 네, 저는 그날 대본을 받아서 감독님께 여쭤봤는데 대체 어떤 여자냐라고 여쭤봐도 감독님 모르겠다고 하셔서 그냥 그 순간순간에 집중해서 촬영을 했고요. 근데 오늘 영화를 보면서 여러 가지 생각이 들었는데 마지막에는 상처가 있는 여잔가? 그러면서 이해가 됐던 것 같아요. Sí, mientras hacíamos el rodaje, yo le preguntaba al director Hong que mi personaje es qué tipo de mujer es. Entonces el director decía que yo tampoco no lo sé. Y hoy he visto la película, he llegado en la conclusión de que es una mujer que contiene unos daños interiores. Muy bien. Más preguntas, creo que teníamos por allí. Gabriel. Sí, ahí tenemos otra pregunta. Ahí te llega el micro. Hello, I want to ask. Hola, quisiera preguntarle a Hong Sang-soo qué es la importancia de los diálogos de la película, porque toda la película son diálogos. Quería saber qué es importante para usted. Es algo que hago mucho en la película. No parece muy partidario de ellos, ¿no? Yeah, maybe not today. Bueno, quizás hoy no. Ahí tenemos otra pregunta. Me gustaría saber hasta cuándo va a seguir, bueno, riéndose de los intelectuales, de profesores de universidad, pintores, directores de cine, o ridiculizándolos, y hasta qué punto él se da cuenta de que él también es uno de ellos, es decir, pertenece al mismo círculo. Yeah, that's why Sí, por eso lo puedo hacer, porque soy muy consciente de que pertenezco al mismo grupo. Hi again, for the director. Hola, para el director. Sabemos por qué el chico tiene la pierna rota. Porque de hecho se rompió la pierna. De hecho, pido disculpas. Te había roto el tobillo. Are you okay now? ¿Estás bien ahora? Aquí tenemos otra. Hola, sí, 감독님, 저는 중국 사람입니다.
Perdón, I love your films. I want to speak in Tus películas, quiero hablar en coreano, pero se me ha olvidado decir, como se dice, recuerda una película la última película de Luis Buñuel y una mujer de varias versiones. ¿Estás inspirado por su film de alguna manera? Buñuel es uno de mis favoritos. Cuando hice la película no era consciente en absoluto. No tomé su película como referencia. Así es, no es como yo hago películas. El proyecto con Isabel Hubert, ¿cómo va el proyecto? ¿Cuándo podemos verlo? Maybe next year, I think. Quizás el año que viene, creo, sí. Sí, aquí tenemos en primera fila. Sí, mejor por aquí. En tu película, más allá de este juego entre la fantasía, la realidad y este rompecabezas, encontramos una reflexión sobre las relaciones de pareja y también sobre la necesidad, ¿no?, de reenamorarnos cada día, ¿no?, con dos personajes. No sé, ¿cómo pensaste en ese sentido la película? Esa es la cuestión. La reflexión sobre la pareja, ¿no?, sobre que la ruptura del personaje femenino le obliga al personaje masculino a perseguirla y aceptar su problema, su condición de forma sin cuestionarle, ¿no? Creo que lo que voy a decir solamente es parte de lo que la película tiene que entregar o transmitir al público. No hay mi película no quiere transmitir un mensaje, pero para decir algo y responder a su pregunta, diría que amar es absolutamente conocer. Esa es la pregunta. Es decir, cuando tú te enamoras con alguna persona, al principio te enamoras. No porque conoces algo acerca de esta persona, ¿de acuerdo? Bueno, normalmente, digamos. Así que tienes tanta información, tanto conocimiento acerca de esta persona, después de un par de días o después de un par de meses, quieres, con un conocimiento preexistente, es decir, una especie de personalidad determinada por cuestiones de seguridad o lo que fuera, y luego se descartan todas estas cosas que ya sabes. Así que, ¿dónde entra en juego el conocimiento? Sí. ¿Más preguntas? Sí, tenemos otra aquí. He tenido la oportunidad de hablar con los actores esta mañana un ratito y me contaban dos cosas que me gustaría que él nos comentara. Una es que llegaban por la mañana al rodaje y le daba en los diálogos que tenían que hacer. ¿Cuándo elabora usted esos diálogos y se los da el mismo día a los actores? Pero a la vez sus películas tienen una estructura muy bien planificada. Y la segunda cuestión es que ellos también contaban que por la mañana sufrían durante el rodaje, pero por la tarde era otro rodaje completamente diferente. ¿Nos podría explicar un poquito más? Fue un proceso gradual. Al principio de mi carrera cinematográfica, siempre cambio los diálogos del primer guión y vi que mi temperamento prefiere que escriba en el momento, en el acto, porque si tengo unos exteriores y buen tiempo, puedo hacer algo con él en el momento. Así que intento hacerlo desde mi primer película. Gracias por decir que parece que todo está bien estructurado y bien planificado, pero no sé cómo logro hacerlo, pero con todo el lío, porque escribo por las mañanas.
sin conocimiento de qué es lo que voy a hacer. Pero a cierto modo, pues logro establecer una estructura en la película y eso es lo que han visto en la pantalla hoy. Y en cuanto a lo que pasaba con la tarde, era diferente. No he entendido la pregunta en cuanto a lo que ha dicho de por la mañana sufrir y por la tarde es algo, era algo diferente. It was much easier in the, Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo piensa lo mismo, que es decir, al principio, por la mañana, cuando les daba esas líneas de diálogo que tenían que aprenderse muy rápidamente, funcionaban de una manera y después, a medida que iba avanzando el rodaje, funcionaban de otra. It's up to the actor. Eso depende de los actores, no lo sé. No les he hecho esta pregunta. Les deja a los actores. You can compare. Comparado con otras películas, no mucho. Han dicho casi el 99% de lo que había escrito en los diálogos. Pero es decir, cómo decirlo, cuántas pausas, eso dependía de ellos. Pero normalmente el 99% del diálogo que les ofrecía y les daba por la mañana. Podrían contarnos un poco, ¿no? Cómo ha sido la experiencia. Creo que es su primer trabajo con Hong Sang-soo y que nos cuenten un poquito los dos también cuál es su experiencia y qué piensan de todo. 배우분께 질문 드릴게요. 지금 감독님하고 두 분 다 처음 작품을 하시는 건데 어떻게 경험이 어떠셨는지 조금 말씀 해주시면 될 것 같습니다. 얘기하세요. 대본님부터. 저는 홍상수 감독님이랑 처음 작업하는데 기대는 많이 하고 있었어요. 어떤 작업이 될까 되게 신선할 거란 생각을 했었고 아니나 다를까 처음 만남부터 아무 대본도 없이 우리 같이 한번 작업해보자 이런 식으로 작업을 했고 그 이후에 감독님께서 저와 대화를 나누고 이우영 배우하고 대화를 나누면서 글을 쓰셨고 그래서 어제 했던 얘기가 오늘 대본에 나와 있을 정도로 저희는 대화를 가지면서 저를 통해서 그리고 이우영 배우를 통해서 영화를 만드시는 걸 보고 너무 신기했고 정말 대단하시다는 생각을 했었고 그리고 배우 입장으로서는 연기를 하면서 굉장히 힐링되는 기분이었어요. 왠지 대학교 첫 연극을 하는 기분으로 돌아가는 그런 기분으로 연기를 해서 너무너무 좋았고 그리고 결과물도 이렇게 좋게 나와가지고 정말 기분이 좋습니다. Sí, antes de participar en este proyecto ya tenía muchas expectativas por trabajar con el Hong Sang-soo y me esperaba una experiencia fresca y cuando el Hong Sang-soo se puso en contacto conmigo no había guión, solamente él me dijo que vamos a hacer una película, así comenzamos y luego la actriz Lee Yoo-young también comenzó a participar en el proyecto, entre los tres teníamos bastante conversaciones. Un día nosotros los tres hablamos sobre alguna cosa, el día siguiente esta cosa ya estaba reflejada en el guión, por lo tanto para mí era una experiencia fantástica, al mismo tiempo muy curiosa. Y además trabajar con el director Hong es curar a mí mismo y es como yo renaciera de nuevo. Es que me dio una sensación de volver a la época de universidad. 네, 오빠는 독특하고 너무 좋았다고. 근데 저는 처음에 너무 어려웠어요. 그냥 그날 대본을 써서 주시는 게 처음 받았을 때 대본은 너무 재밌는데 대사를 외울 시간이 별로 없어서 처음에 그래서 그리고 또 이 인물이 어떤 인물인지 확신을 가지고 연기를 했어야 되는데 앞뒤 상황이 이렇게 말이 되는 게 아니어서 좀 헷갈리고 어려웠는데 그냥 그 순간에 그래서 그 상황에 집중하고 감독님을 믿으면서 촬영을 했었어요. 그래서 많이 불안했었는데 오늘 영화를 보고 나니까 내가 저렇게 했었구나, 이런 영화였구나 라는 걸 오늘 보게 돼서 너무 재밌고 되게 마법 같은 영화였던 것 같아요. 되게 푹 빠져서 봤던 것 같고 너무너무 감독님한테 감사드리고 흥미로운 작업이었어요.
Sí, el actor Kim dice que fue una experiencia muy original, pero para mí también lo era. Lo que pasa es que fue bastante difícil y duro. Cuando yo recibía el guión cada mañana, me parecía una historia fantástica. Lo que pasa es que el problema era el tiempo para memorizar los diálogos, que memorizarlo en poco tiempo era bastante difícil para mí. Y además yo solía interpretar los papeles a través de la confianza con ellos. Pero sin embargo, no tuve tiempo para hacer eso, por lo tanto era difícil. Entonces intenté concentrar en la situación, en las situaciones, y yo tuve la fe y confianza con el Hong Sang-soo. Hoy acabo de ver la película, me parece que el resultado es fantástico, es muy bueno, incluso puedo decir mágico, y se lo agradezco todo al director Hong Sang-soo. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, en la película el personaje de la chica dice una frase de que saber las cosas no es tan importante como creemos. Supongo que el director está de acuerdo con esta frase, pero mi pregunta es, ¿piensa que en el cine actual está sobredimensionado el conocer las cosas, ¿no? Muchas veces no parece que dejar espacio para el misterio, para la especulación es algo que al espectador le sobrepasa o no acaba de asimilar. ¿Perdón? Es para el director. Sí, perdón, es para el director. Sí. Sí, venga, por Supongo que depende de cada uno, del público. Para algunas personas es algo difícil de abordar y para otras personas quizás sea muy estimulante a su vez. Depende del público y de cada persona que ve la película. Good evening. In your film... Hola, buenas tardes. En su película me siento como más que los grandes temas y los titulares son los detalles, especialmente lo anterior, que capta tu atención y tu interés. Esto es algo que viene solamente en cómo entiende usted la realización de películas o quieres destacar los detalles, es decir, las sutilezas, las cosas que normalmente no son los grandes temas, digamos, en cuanto al argumento de sus películas. Para mí, lo importante en mi método de trabajo es cómo saco estos detalles de mi memoria. Es decir, esto nunca lo he hecho, pero si empiezo con un tema definido o una intención definida para conseguir un cierto efecto, quizás tomo otro camino para atraer esos detalles, porque se supone que sirven para este propósito. La mente funciona de otra manera, por ejemplo, pero yo elijo a veces distintos caminos y no sé realmente lo que quiero hacer y no sé lo que quiero contar, no sé qué efecto quiero crear. Lo que quiero es mantener esa ignorancia todo lo más posible hasta la mitad de la película. Así que luego los detalles surgen de distintas zonas, digamos, de mi memoria, historias o lo que fuera, y me gustan esos detalles y el resultado es lo que han visto hoy en la pantalla. Bueno, llega un poco tarde, no sé si habrá respondido a la pregunta. A mí me ha llamado la atención y me ha gustado la forma en cómo está hecha la película, cómo están rodadas todas las escenas, que son como un plano fijo y con ligeros movimientos de cámara, un zoom o un movimiento hacia alguno de los lados de la cámara. Eso lo hace algo teatral. Entonces quería saber por qué ese tipo de decisión y no algo habitual, como un plano contra plano. Gracias. I don't think I can... No creo que pueda decir por qué ni cómo, sino que así es como me gusta hacerlo o como lo he querido hacer. Y en esa frase se incluye todo, es decir, las cosas que haces, sentirte bien, sentirte fantástico, pues bueno, realmente no sabes por qué. Siempre das una razón, pero por ello, sino que lo importante es que te sientas bien. Es decir, si eres pintor y de repente quieres pintar una zona en amarillo, pues te sientes bien a la hora de hacerlo, pero
puedes explicarle a un crítico por qué he colocado este punto amarillo en el lienzo, pero eso es una mentira. Cuando eso sucede en su mente, él siente que está bien, es lo que tiene que hacer a la hora de pintar. Y luego sale una razón y una explicación del por qué lo he hecho, y así es como funciona. Yo sentía que era lo correcto y ese era el ritmo adecuado para la película. Y puedo decir que es una limitación que estoy dispuesto a asumir si la toma es muy larga de la escena, y en esa limitación yo creo que puedo sacar algo diferente. Esto es solo lo que yo puedo hacer, o puedo conseguir. Estoy dispuesto a asumir esa limitación a la hora de rodar, ¿de acuerdo? Tenemos por ahí. Bueno, pues aprovecho porque yo hay una pregunta que sí querría hacer, que es, a mí hay una cosa que me gusta mucho de las películas de Hong Sang-soo, que es el Seúl que vemos en sus películas. No es la manera habitual en la que yo creo aparece esa ciudad en otras películas coreanas. Me gustan mucho especialmente los bares que salen en las películas de Hong Sang-soo, porque son sitios donde además transcurren escenas bastante importantes, ¿no? Y bueno, me gustaría que me explicara un poquito cómo elige estas localizaciones en Seúl. Creo que esta película es el distrito de Yeonnam, Yeonnam, ¿no? Pero en otras ha estado en otros barrios como Bukchon, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo elige estas localizaciones y también por qué, ¿no? Porque es quizá el Seúl que él ama, que a él le gusta. Normalmente elijo los lugares que yo frecuento o conozco, y a veces, digamos, se me acaban todas estas localizaciones, pero por fuerte escuché hablar de este sitio y estaba curioso acerca de conocer esta zona un poco, y cuando llegó el momento dije, bueno, ¿por qué no echamos un vistazo para ver si podemos? Y por suerte, no sé cómo, pero... Y de hecho, cuando vi el lugar me gustó y decidí rodar en ese lugar. Suene muy vago como lo hago, pero así es como trabajo. ¿Más preguntas? ¿Tenemos alguna más en la sala? Sí, tenemos aquí otra. Viendo esta película en comparación con el resto de su carrera, entiendo, o yo por lo menos he visto un final feliz, que entiendo que el amor debe reinventarse en cada momento. De hecho, yo creo que el amor lo es todo. Sin el amor no somos nada. ¿Por qué no hacemos algo para arreglar la situación? ¿Más preguntas? Tenemos... Sí, allí tenemos otra. Me pregunto si la actitud hacia las mujeres bebiendo en Corea del Sur han cambiado en el pasado. No sé si la pregunta es para el director o la actriz, pero me parece un tema oculto, que se oculta un poquitín en la película, pero es un tema que sale en la película. Es el personaje del hombre no sé cómo decirlo. Tiene una idea acerca que las mujeres buenas son mujeres, entre comillas, mujeres seguras, alguien con quien me puedo comprometer mi vida con ella. Pero el personaje de ella, de hecho, él realmente le quiere y decide comprometerse y luego casarse. Y hay ciertas cosas que él no quiere ver porque está fuera de su ideal, digamos, y intenta hacer que ella que entre dentro de ese ideal. Es una especie de temor que tiene él. Y el temor le sobrecoge, le supera. El beber
y no beber no es una cuestión importante ahí, sino que cuando quieres saber cuán valiente eres para aceptar a la persona tal y como es, esa es la cuestión, o como él es en este caso, es, yo creo, muy difícil, pero es algo que tenemos que hacer. Es un tanto irónico en la película que hay unos hombres que están siempre criticando a una mujer porque bebe, mientras beben todo el rato, y en cambio a esa mujer que se supone que bebe mucho, casi nunca la vemos beber en la película, ¿eh? Quizás se le conocía como una gran bebedora y quizás se ha equivocado o que ella ha reconocido, es decir, que ha hecho algunos errores o se ha equivocado. Es una especie de una personalidad muy singular, su idiosincrasia. Él no puede tragar, no la acepta y, como ya he dicho, es un problema, es su ideal de la mujer, ¿no? La idea, bueno, en este caso, el idealismo y su mujer ideal está basado en el temor, en este caso. Hay tiempo para una última pregunta, si alguien quiere. ¿Una más? Sí, no problema. Dos cuestiones. Una es aquellos que dicen que sus películas son siempre la misma película. Les contestaría algo así como que la vida está llena de rutinas y que no nos damos cuenta, quizá. No. Depende de la persona. Si ellos me parece muy bien si ellos sienten o tienen esa idea acerca de mis películas. Sobre que se ha contado, se ha dicho que puede que ruede una película en Estados Unidos. Él ya estuvo rodando en Francia. ¿Qué hay acerca de verdad o no en eso? No he rodado ninguna película en los Estados Unidos. I read about it. Bueno, quizás en los Estados Unidos es bastante complicado para permisos entrar en los Estados Unidos y también es muy caro rodar allí. Así que no lo sé. No sé si pudiera alquilar una pequeña casa y con 10 personas como equipo podría rodar algo libre de tener que conseguir permisos para entrar en el país, porque he vivido en los Estados Unidos bastantes años, así que quizás vuelva a rodar algo algún día. Para terminar. Y se refiere no tanto, bueno, especialmente a esta película, por supuesto, pero tiene mucha relación con su obra en general. En esta película es probablemente mucho más acusado. Esta idea, no sé, tengo la sensación siempre en sus películas de que la mujer es siempre, digamos, la que lleva un poco la inteligencia, la lucidez, el hombre es siempre torpe, desconcertado, desorientado, y de alguna manera ese camino hacia la mujer le lleva a hacerse mejor o le lleva a aprender. ¿Esto es así o lo considera que esta es un poco un resumen de lo que podría ser su filmografía? Personalmente, yo soy un hombre. Por eso me atraen las ideas sobre la mujer. Y viceversa, es decir, esas ideas que él o yo creo que las mujeres son una especie de perfección o tienen algo que completan, la felicidad o lo que fuera, estos conceptos, es una tendencia natural para los dos sexos, es decir, tener una idea acerca de una idea sobre el sexo opuesto. Pero a veces, quiero decir lo siguiente, a ver, no creo que hoy en día no hay gran diferencia entre los hombres y las mujeres, quizás el 99% están bien, pero estas pequeñas diferencias están exageradas por el objetivo de poder marcar la diferencia. Pero yo creo que somos muy similar. Yo creo que
Hay una pequeña diferencia en cuanto a la expresión se refiere, pero creo que todos somos muy similares. Pero dado que soy hombre, tengo unas ideas me interesan las ideas sobre las mujeres. En mi caso, la mayoría, no por un daño negativo, o por un efecto negativo, pero cuando yo me topo con un prejuicio, siempre lucho para intentar eliminar ese prejuicio que existe. A ver, es una cosa muy complicada porque por una parte se te permite disfrutar de estas ideas acerca del sexo opuesto, pero para algunas ideas tienes que destruirlas porque si no, no puedes establecer una buena relación. Por tanto, es harto difícil porque el placer, este mecanismo del placer es exactamente el mismo mecanismo en el que se basa el perjuicio. Y tenemos que luchar contra este perjuicio que hace que las relaciones no funcionen. ¿Sabes lo que quiero decir? Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Hong Sang-soo y sus dos actores por estar hoy aquí con nosotros. Nada, nos queda solo desearle mucha suerte con la película y muchísimas gracias.